tardes para todos. Un gusto para mí estar nuevamente acompañándolos en este 11º Congreso de Pacto Global, en donde hemos tenido la oportunidad en ocasiones anteriores de contar muchas de las actividades que hacemos como Grupo Enel, estrategias de economías circulares, ciudades circulares, entre otros temas. Y hoy puntualmente, pues la presentación trata de la estrategia de cambio climático del Grupo Enel y cómo esta estrategia está permeando cada una de nuestras actividades. Cuando empezamos a mirar puntualmente nuestra estrategia desde el año 2015, es una estrategia que se alinea puntualmente con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, desde el año 2015 el Grupo Enel adquirió un compromiso público con 6 objetivos de desarrollo sostenible que se despliegan desde casa matriz a cada uno de los países en los cuales tenemos operación, y a todos los países aportamos en la consecución de estas metas. Estos objetivos están relacionados con por ejemplo, el acceso al cambio, a las energías limpias, las ciudades sostenibles, la infraestructura de innovación, y todas con un foco muy puntual hacia los temas de cambio climático. Es así como actualmente nosotros compartimos que cerca del 90% de nuestras inversiones que se realizan desde las líneas de negocio y desde las diferentes áreas de apoyo de la compañía tienen una relación y un efecto directo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y es desde esta época que les comentaba, desde finales de 2015, que el grupo como tal marcó la pauta con respecto a su estrategia de descarbonización y se comprometió inicialmente con una meta que era su descarbonización total para el año 2050. A partir de allí, pues se han venido cambiando precisamente muchos de esos cumplimientos, acelerando precisamente muchos de los objetivos y metas que tenemos como negocio. Y puntualmente desde el año pasado, si bien nosotros hablábamos que para el 2030 la meta era reducir el 70% de nuestras emisiones, el año pasado, precisamente para esta fecha, se cambió el compromiso y se incrementó a eliminar, a reducir las emisiones en un 80%. De igual manera también el compromiso con respecto a la salida del carbón se aceleró, anticipándolo para el año 2027. Esto como compañía pues nos plantea unos retos muy grandes que se están ejecutando desde las diferentes actividades que estamos desarrollando, y toda esta estrategia de transición baja en carbono, pues como lo mencionaba anteriormente, se desarrolla con cada una de las actividades que estamos desarrollando en nuestra compañía. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de descarbonización muy puntualmente, a través de nuestras líneas de negocio, puntualmente la línea encargada de los temas de generación, estamos acelerando toda la capacidad de nuevas centrales renovables. Eso nos ha planteado un reto en muchas de las geografías en las cuales el Grupo Enel opera, en cada vez más triplicar incluso la capacidad de renovables que se tiene en las diferentes geografías. Pero por otra parte también nos ha implicado unas metas muy altas con respecto a el cierre de centrales térmicas, que es una actividad que se ha venido desarrollando de manera preliminar en geografías como ha sido Italia, España, y más recientemente también se ha sumado el tema de Chile. Adicionalmente a esa actividad puntualmente de las líneas relacionadas con la generación, toda esta capacidad renovable, también las redes empiezan a cobrar un rol fundamental en toda esta estrategia de transición. Las redes pasan a ser el habilitador de la transición energética, y es por eso que trabajamos en todo el tema de desarrollo y automatización de nuestras redes, desde las líneas de negocio muy puntualmente enfocadas a la infraestructura y redes, fomentando de esta manera cada vez más la digitalización como un elemento clave en toda esta transición energética. A esto se suma algo que mencionábamos en otras presentaciones anteriormente, es el tema también de la infraestructura urbana. Al final, cuando miramos en los temas de cambio climático, las ciudades son un actor fundamental en poder hacer todos estos procesos de ciudades cada vez más sostenibles. Entonces, liderar toda esta transformación en las ciudades a través de infraestructura y plataformas, pues cobra mucha fuerza en nuestra estrategia de transición energética baja en carbono. Y por último, por supuesto, pues también un tema que se ha venido impulsando y donde Colombia es uno de los países líderes, es todo el tema de movilidad eléctrica, y más cuando vemos que una matriz como la colombiana precisamente tiene mucho que aportar en los temas de emisiones, en temas de transporte, y la movilidad eléctrica pasa a ser una de las soluciones claves para este tema. Es así como estamos nosotros impulsando desde nuestras líneas de negocio, fomentar cada vez más la electrificación de la movilidad y de esta manera capturar un valor futuro. Pero
Toda esta estrategia que he comentado hasta el momento es una estrategia que se plantea desde la línea global y que se va aterrizando puntualmente en los diferentes países. Pero también tenemos que aterrizar un poco mucho esa estrategia teniendo en cuenta que cada país tiene sus propias particularidades. Es decir, no es lo mismo pensar en adaptación a cambio climático en una geografía como la italiana y pensarlo en una geografía como la colombiana, en donde somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Es así como nosotros esta estrategia también del grupo que ha venido desde el holding, también la hemos venido aterrizando puntualmente en un plan integral de gestión del cambio climático que tiene como objetivo precisamente identificar, evaluar, priorizar, definir y actualizar todas esas metas, esas medidas, esas acciones que estamos desarrollando, no solo de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación al cambio climático, que permitan también reducir nuestra vulnerabilidad al cambio climático y seguir promoviendo un modelo de desarrollo bajo en carbono. Entonces, hemos también planteado una serie de medidas y actividades como están enfocadas en medir precisamente y poder documentar permanentemente cómo estamos avanzando en ese desempeño. Es decir, como yo lo mencionaba anteriormente, podemos tener una meta de descarbonización 2050 como grupo, reducir el 80 para el año 2030, pero cómo vamos aterrizando desde el país la consecución también de esas metas internas que podemos tener para cumplir con esas metas globales. Dentro de esas grandes actividades, pues también está precisamente el seguimiento de esos cumplimientos, esas metas tanto globales como locales. Todo esto con el fin también de seguir teniendo indicadores de seguimiento, indicadores que también aportan a todos los indicadores o índices de gobierno corporativo, medio ambiente y sociales, y también poder responder de una manera cualitativa y cuantitativa a nuestros diferentes grupos de interés que están también trabajando en los temas de cambio climático, incluidos temas gubernamentales, los gremios, los clientes y los diferentes aliados con los que estamos trabajando. Este plan de cambio climático pues se plantea con unos antecedentes, es decir, no es que empezamos a trabajar en cambio climático ahora, sino empezamos a aterrizar mucho más la estrategia con unas cifras mucho más concretas a nivel país. Entonces se trabajan con todos esos antecedentes quizás de un poco más de una década, fijando objetivos también país, teniendo también como año de referencia el año 2017 y empezando a hablar todos los temas de emisiones en cada una de las líneas de negocio. Es decir, anteriormente seguramente nos concentrábamos mucho en las líneas de generación y en el aporte de la generación de energía con respecto a las emisiones, pero empiezan a sumarse otras líneas, como la misma línea de la infraestructura y redes, como son las líneas relacionadas con NLX, todo el tema de movilidad eléctrica, como es el mismo tema de la comercialización de todos los temas energéticos, que todos terminan teniendo un aporte muy, muy concreto a nuestra estrategia. Y a partir de allí es que se plantean, dentro de esta estrategia de plan integral de cambio climático del Grupo Enel Colombia, se plantean 4 ejes estratégicos que son los siguientes. El primer eje, pues, se plantea un eje relacionado con la mitigación. Es decir, cuando estamos hablando de reducir las emisiones, pues este eje queda muy, muy puntualizado en el eje de la mitigación, en donde empezamos a mapear también cada una de las actividades que estamos desarrollando por cada una de nuestras líneas de negocio y con base en esos objetivos que estamos planteando precisamente en cada una de nuestras líneas de negocio. Entran aquí grandes programas, por ejemplo, los temas de eficiencia energética, todos los temas de la generación de energía, en donde, pues, por supuesto, entra toda la implementación de la nueva capacidad de energía renovable, pero también la salida de las térmicas, que va a ser una realidad también en algún momento en Colombia. Temas como la gestión de la demanda, de poder optimizar al máximo los activos de generación que pueden existir en el sistema eléctrico colombiano. Los temas de mitigación más adelante vamos a ver también cómo la economía circular empieza a ser uno de los factores claves también para contribuir a esta estrategia de descarbonización. Otro de los ejes que entonces empezamos a plantear dentro de este plan integral de cambio climático es el tema de las alianzas por el clima. Es decir, no es solamente lo que estamos haciendo como compañía para aportar a una matriz mucho más limpia de nuestras propias emisiones, sino al final nos estamos convirtiendo también como empresa del sector eléctrico, una empresa que también tiene clientes tanto públicos como privados, en un habilitador de las estrategias de otros. Es decir, muchas empresas están buscando también una estrategia de descarbonización, están buscando reducir sus emisiones y nosotros en eso vemos un potencial de incrementar el número de alianzas que en algún momento también pasan por ser alianzas comerciales, en donde pues podemos precisamente contribuir a las estrategias de descarbonización con soluciones de energía renovable, con soluciones de movilidad eléctrica, con soluciones energéticas que pueden aportar también precisamente a crear valor en las organizaciones y aportar a las consecuciones de las metas que nos planteamos también como país o como compañía.
Otro de los focos claves que tiene este plan integral de cambio climático es el tema de gobernanza. La gobernanza es un tema que en nuestra compañía está yendo desde los más altos niveles, desde junta directiva hasta todos los empleados de la organización, porque todos tenemos de alguna manera un compromiso directo con todo este plan integral de cambio climático. Todos contribuimos desde nuestras acciones a estas metas de reducción o de adaptación. Y entonces acá participa todo un tema de poder definir roles internos, pero también poder definir gestión del conocimiento, temas de cada vez más contribuir en actividades también de educación, no solamente interna, sino externa. Poder también en esta gobernanza tener elementos de comunicación de toda la estrategia de cambio climático, relacionamiento frente al cambio climático, y un tema que empieza a cobrar cada vez más fuerza, afortunadamente, en nuestro país, el tema de finanzas por el clima. Nosotros en años anteriores, hace aproximadamente un poco más de 2 años, se generó los primeros bonos relacionados con los temas de emisiones. Fueron bonos que fueron estrategias lideradas de financiamiento climático, lideradas por Grupo Enel, en donde ya también afortunadamente empezamos a ver en nuestro país cada vez más el tema de finanzas asociadas a la consecución de metas relacionadas con emisiones. Y finalmente, como lo mencionaba anteriormente, pues un tema fundamental de esta estrategia de cambio climático es el tema de adaptación. Si bien tenemos un foco muy, muy grande en los temas y el país y el mundo habla mucho de las metas que tenemos que conseguir con respecto a la disminución de emisiones, pues no podemos dejar por fuera un tema súper importante, igual de importante, que es la adaptación. Somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y es allí donde también la infraestructura, los activos que tenemos para poder suministrar energía eléctrica, pues pasamos por vulnerabilidad, tenemos riesgos, y es allí donde tenemos que trabajar mucho en los temas de vulnerabilidad, riesgo, en infraestructura cada vez más resiliente precisamente a los fenómenos que está causando el cambio climático. Y entran temas muy, muy importantes donde está, por ejemplo, el componente de biodiversidad como una estrategia de adaptación y de mitigación al cambio climático, en donde Colombia, como uno de los países más megadiversos del mundo, pues tiene mucho que aportar. Cuando empezamos a mirar entonces puntualmente, hemos hecho un mapeo de las diferentes actividades que tenemos de mitigación del cambio climático en cada una de las líneas. Es decir, no nos quedamos exclusivamente en la generación de nueva energía renovable o en las emisiones que pueden estar generando actualmente una central térmica, sino precisamente en cada una de las líneas hemos empezado a mapear todas esas actividades que pueden contribuir también a terceros en sus estrategias de cambio climático. Es decir, aquí entran desde estrategias como la movilidad eléctrica, desde el suministro de buses eléctricos para una ciudad, desde temas como las facturas virtuales que contribuyen a disminuir la disminución de las emisiones, desde acuerdos con empresas para la implementación de paneles solares, desde los temas de modernización de las redes, del alumbrado público con cada vez más iluminación más eficiente, donde entra precisamente todos los temas de ventas de bonos de carbono, que también es una estrategia, certificados de energía renovable, las actividades que hemos venido haciendo en biodiversidad, incluso todos los temas de economía circular que cada vez más empiezan a cobrar más fuerza. Y para poneros algunos de los ejemplos, pues en estos temas de mitigación, pues como Grupo Enel estamos cada vez más participando en esa estrategia también país de una estrategia baja en carbono, y como compañía pues estamos cada vez más con un aporte muy, muy concreto en el crecimiento de renovables. Nosotros hemos venido ya, tenemos un primer parque solar en el departamento del Cesar, que está operando hace más de 3 años. No obstante, las nuevas subastas y las subastas que se han realizado en los últimos años nos plantean un gran reto de construir e incrementar nuestra capacidad de energías renovables con proyectos en diferentes geografías en diferentes proyectos de la geografía nacional, lo cual pues va a permitir precisamente contribuir cada vez más con una energías renovables no convencionales que van a aportar precisamente a esa estrategia baja en carbono y contribuir precisamente a nuestra estrategia de mitigación de cambio climático. Por otra parte, pues también dentro de todos los focos que tenemos como compañía, pues entran también todos los focos que tenemos hacia los clientes. Cada vez más son clientes que participan precisamente en una estrategia baja en carbono, las mismas ciudades. Entonces acá también nos planteamos metas muy importantes en las estrategias de digitalización de nuestros clientes, incrementando cada vez más y nuestros clientes digitales como estrategia también de cambio climático, incrementando también la gestión de la demanda de nuestros clientes. Y cuando empezamos a ver, pues también en estos temas de alianza y de contribuir a una matriz
baja en carbono y en donde, como les mencionaba anteriormente, el transporte juega un rol fundamental en Colombia, pues también avanzamos en temas como ha sido todo el tema de movilidad eléctrica, en donde ya en este momento estamos próximos a poner en funcionamiento la sexta electroterminal para la carga de buses del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, contribuyendo también con más de 400 buses eléctricos para el sistema, y esto plantea unos retos gigantescos de buses eléctricos, contribuyendo de esta manera también a la estrategia con ciudades. Por supuesto que esta estrategia también pasa por otros temas que hemos tenido la posibilidad de implementar y liderar en el país, como ha sido todos los temas de almacenamiento en baterías, como un tema fundamental de garantizar también la confiabilidad de los sistemas de energías renovables que van a entrar y de la confiabilidad del mismo sistema eléctrico del país. Y cuando miramos, pues también, como lo mencionaba, el tema de las alianzas, pues pasa por un factor fundamental, que no es solamente las emisiones, digamos, que yo tengo como grupo, sino lo que puedo contribuir también a través de alianzas con diferentes sectores. Entonces, contribuir, como lo mencionaba anteriormente, a las estrategias bajas en carbono de las ciudades, a las ciudades sostenibles, por ejemplo, con los temas de movilidad eléctrica, pero también a las estrategias propias que pueden tener las empresas. Es decir, afortunadamente cada vez vemos cómo muchas más empresas empiezan a tener una estrategia baja en carbono, una estrategia de descarbonización, y para lograr muchas de esas estrategias se requieren pues servicios del sector eléctrico, como son las mismas implementación de paneles solares, esquemas de generación distribuida que puedan contribuir con energías renovables no convencionales, empresas que dentro de sus servicios logísticos pues tienen transporte en donde entran temas de movilidad eléctrica. Entonces a todo esto, o también digamos empresas que saben que están comprando energía al sistema eléctrico, pero requieren también de alguna manera poder comprar de alguna manera certificados de energía renovable, bonos de carbono en algún momento, para compensar también sus emisiones. Y es allí nosotros donde también nos hemos convertido o dentro de nuestra estrategia, también hablamos de la importancia de las alianzas estratégicas, alianzas comerciales, para poder conseguir muchas de estas metas de descarbonización que se plantean desde los diferentes sectores o empresas. Cuando miramos también el tema, como les mencionaba, uno de los focos, que es el tema de adaptación al cambio climático, es precisamente cómo trabajamos en que nuestros activos sean cada vez menos vulnerables al cambio climático. Hay cifras reales de cómo vemos cada vez más como una buena parte de nuestra infraestructura se ve afectada por fenómenos extremos, vendavales, grandes aguaceros, avenidas torrenciales que llegan a través de los ríos. Entonces también en todo esto estamos trabajando precisamente en cada vez más medidas operativas para poder controlar estas temporalidades de periodos de alta precipitación, periodos secos, vientos, rediseñando muchas de nuestras redes. Incluso las actividades de subterranización pueden contribuir también en algunos casos a garantizar la prestación del servicio y ser más resilientes las redes frente a los fenómenos de cambio climático. Y también esto pasa por algunas de nuestras líneas, como es el tema muy puntual de generación hidroeléctrica, en donde pues todos los temas de poder evaluar mucho más, cada vez más tener mejores pronósticos para la operación de nuestros activos, teniendo en cuenta todas estas variables climáticas, pues hacen parte de una buena cantidad de actividades que estamos considerando en este foco de adaptación al cambio climático. Y como lo mencionaba en el tema de biodiversidad, la biodiversidad en un país como Colombia pues cobra una gran importancia en esta estrategia de adaptación y de mitigación. Es así como hemos lanzado también este año una iniciativa que se denomina Enel Biodiversa, que recopila un poco más ese trabajo que hemos venido realizando en conservación, en mitigación, en restauración de la biodiversidad en las diferentes zonas en las cuales tenemos operación. Nosotros trabajamos actualmente en más de 10 ecosistemas y esto nos ha llevado a plantear también una estrategia muy, muy concreta de biodiversidad. Es una estrategia independiente, pero por supuesto también empieza a contribuir directamente en esta estrategia de cambio climático, en los focos de mitigación y adaptación. Y en esto pues tenemos diferentes tipos de acciones, desde la conservación, desde la restauración, de crear valor compartido con la biodiversidad, de gestionar conocimiento con respecto a temas de biodiversidad, en donde pues este tema, como lo mencionaba, en un país como Colombia megadiverso, pues la biodiversidad cobra una importancia estratégica en dos focos, en cambio climático y en la biodiversidad per se. Y como lo hemos mencionado y cada vez más empieza a darse una relación también en los temas de economía circular y descarbonización. La economía circular pues también ha venido cambiando un poco ese concepto que veníamos trabajando anteriormente,
Desde años atrás uno asumía mucho la economía circular muy enfocada puntualmente a los temas de residuos, pero la economía circular pasa a ser un factor clave cuando hablamos de estrategias bajas en carbono. Y es porque cuando ya digamos que empezamos a poner un foco muy concreto en el tema de reducir nuestras emisiones, se empieza a solucionar un poco de cómo se van a cumplir esas metas de reducción de emisiones, pero otra parte, pero cuando empezamos a mirar otros de los alcances en los temas de emisiones, empezamos a ver también que la nueva capacidad renovable, las baterías, los paneles solares, las mismas turbinas eólicas, van a incrementar, van a requerir un incremento en materiales muy puntuales, como son las cadenas de acero, el cemento, el plástico, entre otros, y se ha visto que ese enfoque de economía circular no se puede quedar exclusivamente en temas de residuos, sino tiene que tener un enfoque circular a lo largo de toda la vida de los materiales. Entonces se ha visto que la economía circular puede contribuir en cerca del 45% de los objetivos de descarbonización, y es allí como hemos empezado a ver que la economía circular pasa a ser una estrategia complementaria de toda la estrategia de descarbonización del Grupo Enel en el marco de toda esta estrategia de plan integral de cambio climático. Nosotros venimos trabajando en temas de economía circular con cada una de nuestras líneas de negocio, con clientes, con sector gobierno, con nuestros proveedores, precisamente para lograr optimizar todo ese ciclo de valor que se tiene de nuestros activos. En las diferentes líneas de negocio hemos implementado modelos cada vez más sustentables que están contribuyendo a esta estrategia de economía circular y de bajas emisiones, con programas, por ejemplo, de plantas sustentables, de sitios de construcción sostenible, cada vez más evaluando la circularidad de los activos, empezando a hablar puntualmente en los negocios de infraestructura y redes, es decir, de distribución de energía, en la minería de redes, es decir, recuperar metales preciosos, valiosos, que están precisamente en nuestras redes y que pueden volverse a utilizar dentro del ciclo de vida de los activos, aplicando cada vez más la circularidad en los mismos productos que estamos ofreciendo a nuestros clientes y cada vez más generando unos modelos de negocio que optimicen valor también de cada uno de los materiales. Aquí viendo algunos ejemplos, aunque también los invito a buscar, y ya se encuentra disponible hace aproximadamente un mes, nuestro position paper de economía circular, en donde pues están muchos de estos ejemplos, pero algunos de estos temas que empezamos a ver ya muy puntualmente de la economía circular ligada a los negocios es la valorización cada vez más de los activos en las redes. Acá te quería traer algunos ejemplos novedosos, por ejemplo, como es toda la reutilización de temas de alumbrado navideño, en donde se está reutilizando todos estos materiales de las navidades en vez de tener que volver a fabricar materiales, transformando los nuevos materiales para los nuevos eventos, en el reciclaje de materiales de luminarias, en nuevamente poder incluir elementos como pueden ser los residuos de construcción que sale de la misma operación de nuestras redes, de la subterranización de redes, que se puedan fabricar nuevamente elementos con estos elementos, por ejemplo, nuevos postes, nuevos materiales, volver a aprovechar el cobre que sale de las mismas redes, y todo esto nos ha permitido pues también cada vez más tener resultados muy concretos, medir cómo estamos avanzando en toda nuestra estrategia de cambio climático como compañía local que aporta a unas metas globales. Y para concluir, pues como les he mencionado, pues Enel ha marcado puntualmente entonces unos objetivos muy concretos de descarbonización en su mix de generación energética, con unas metas de buscar esa descarbonización al 100% al año 2050, una meta que fue anunciada desde el año 2015 y que estamos actualizando permanentemente conforme pues también va cambiando, digamos, las realidades que se tienen con respecto a las cifras de cambio climático. Estamos poniendo mucho énfasis en las políticas también de adaptación al cambio climático, con el fin de precisamente incrementar la resiliencia de los activos a lo largo de toda la cadena de valor, de esta manera también limitando potencialmente impactos negativos y que se pueda garantizar un servicio energético seguro y confiable para todos los clientes que tenemos. Esto también nos lleva como conclusión a que debemos acelerar la transición energética. De alguna manera esto nos lleva a repensar la forma en que estamos viviendo y transformándonos. Esto nos lleva también a pensar en que para lograr esta aceleración tenemos que trabajar mucho cada vez más en alianzas. Como lo mencionaba, eso es uno de los focos muy concretos de nuestro plan. Y para finalizar, pues un tema que, como lo menciono y que empieza a cobrar cada vez más importancia, la economía circular empieza a ser un factor clave en esta estrategia baja en carbono del Grupo Enel y de todos para poder alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones. Muchas gracias.